Ven y sé parte de nuestra experiencia en Fe y Gracia, Puerto Rico. Conéctate, comparte y vive nuestra experiencia de adoración. Porque Fe y Gracia es tu casa. Fe y Gracia es tu casa. Hay júbilo en Fe y Gracia, hay libertad en tu casa, celebración y alegría, pues hoy es un nuevo día. Hay júbilo. San Juan capítulo 3, versículo 2, y vamos a leer el 10, y luego entonces vamos a leer Jeremías 9, 23 al 24. Mire lo que dice, y se refiere a Nicodemo. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Fíjese, y quiero que esa palabra la pueda visualizar. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Así que este maestro sabía, ¿verdad?, desde una realidad y una naturaleza, y también como no todavía la iglesia y esta común unión que tenemos ahora
con la vida de Cristo es muy diferente. Antes Dios andaba con las personas, ahora Dios habita a las personas. No es lo mismo ni se escribe igual. Y es importante comprenderlo porque desarrolla un sentido de responsabilidad y nos pone un poquito de urgencia, ¿verdad? Porque imagínense que uno piense que Dios está acompañando a uno. Pues a veces cuando uno se sale del carril va a pensar que Dios, pero Dios no nos abandona en ningún momento. Aún cometiendo los peores errores, Él sigue habitándolo. Quizás el Espíritu Santo se contrista en usted, pero no lo abandona. Versículo 10, respondió Jesús y le dijo, ¿eres tu maestro y no sabes? Pero el original no dice sabes. Él le dice, eres tu maestro y no conoces. Así que el Nicodemo le dice, sabemos, pero Jesús entonces lo eleva a otra palabra y pone, ¿verdad? Aunque en su Biblia dice ahí sabes, es y no conoces esto. Jeremías 9, 23 al 24, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su, ¿qué dice ahí? Valentía, se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. ¿Será mal que usted sea rico? No, pero tiene que tener cuidado que no se alabe en eso. ¿Por qué? Porque todo es pasajero, Zoraida. No pienses que no te vi, hace tiempo que no te veo, sabes que te amo, ¿verdad? Así que mire lo que dice, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. ¿Qué dice ahí? En entenderme y en qué? Y en conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, que hago juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas yo quiero, dice el Señor. Padre, gracias porque tu palabra está bendecida. La recibimos, abrazamos y damos gracias al Señor por este tiempo porque nos podemos sentar a la mesa. Amén. Quiero, ¿verdad?, que miremos hoy, y es el pensamiento que en la próxima media hora voy a compartir con ustedes, pero me gustaría que viéramos la diferencia de dos palabras. ¿Cuántos saben que hay palabras que se parecen pero no tienen el mismo significado? Por ejemplo, aprender tiene un significado que parece que estamos aprendiendo, pero aprender, Manuel, y con H, cuando tú le pones la H, lo que significa es que lo aprendes y lo abrazas, muy diferente. Así que por eso es importante ver el significado, porque una letra le da un significado muy diferente a lo que es aquello que Dios nos está enseñando. Y particularmente, ¿verdad?, quiero que miremos dos palabras en esta mañana, que es saber y conocer, que son palabras que también se parecen, ¿verdad? Yo puedo decir, no, yo sé de esto, pero el significado de saber no es el mismo de conocer. Y aunque se parecen, no son los mismos. ¿Por qué? Porque saber representa, amén, representa información, pero conocer es algo mucho más profundo. De hecho, la palabra conocer tiene que ver y está enlazada a intimidad. Cuando la Biblia dice que Adán conoció a su mujer, usa la misma palabra que Dios requiere de parte de nosotros hacia Él. Esa palabra, ¿verdad?, la voy a decir ahorita, se la voy a adelantar, es ginosko. Y porque es importante entender esto, porque la gente podría decir que sabe cosas de Dios, pero no es lo mismo saber cosas de Dios que conocer a Dios. De nuevo, no es lo mismo saber cosas de Dios que conocer a Dios. La mayoría saben cosas de Dios, pero no todos conocen a Dios como un padre. Eso es clásico. Vamos a ver, si usted hace una encuesta en un lugar público, la gente le va a decir que ¿qué? No, yo creo en Dios, ¿verdad que sí? Pero le pregunto, ¿eso hace a esas personas que sean hijos de Dios? No, puede decir que esas personas no conocen a Dios, tienen información de Dios general. Ellos pues saben que Dios creó todas las cosas, unos lo creen profundo, unos lo creen de forma media profunda, ¿verdad? Pero la aspiración es poder ver, porque la mayoría de las personas tienen ese conocimiento, saber, esa información superficial, pero no conocen a profundidad. Ve que hasta aquí vemos un contraste.
Y es lo que yo quiero en esta mañana, que usted pueda salir educado, entendido en la palabra. Porque cosas de Dios no necesariamente son Dios. Cosas de Dios no necesariamente son Dios. Si usted se pone a calcular sus pensamientos, sus imaginaciones, el poder de la creatividad, usted tiene que concluir conmigo que muchísimas conclusiones, a la medida que usted va entendiendo la revelación y va entendiendo los asuntos de Dios, se da cuenta que tiene que deconstruir y comenzar a construir asuntos que son el resultado de conocer, de tener esa intimidad. Eso es lo que Dios requiere de nosotros, no un saber superficial. ¿Por qué, querida iglesia? Porque todo lo superficial, ¿qué es lo que ocurre con lo superficial? Cuando llega un huracán, ¿qué es lo que ocurre con lo superficial? Lo arranca. Y nosotros nos tenemos que asegurar que seamos profundos, gente profunda, gente de carácter, gente que seamos lo mismo aquí que en el supermercado, que en la casa, que allá con la comadre, con la tía, con la familia, en la fiesta, en el party, que seamos siempre las mismas personas. No estamos restringiendo, no se restringe, se expresa en el lugar donde nosotros estamos. Vea la vida de Jesús. Jesús compartía en todos los ámbitos, Jesús estaba en fiesta, en boda, pero era Cristo, expresaba, amén, y eso es lo que siempre buscamos. Esta semana escuché a una persona de una rueda de estas, ¿cómo se llaman los podcasts, verdad? Que le estaba diciendo a otro, yo no creo que era de Puerto Rico, era de Santo Domingo, que todos los domingos llegaba a la iglesia, al lugar de reunión, y se preguntaba que para qué él estaba allí, por qué se hacía esa reunión. Entonces yo observo, ¿verdad?, desde un punto donde no lo juzgue, porque hay que ver cuáles son las razones por las cuales él tiene esas preguntas. Pero yo creo que todos nos hacemos esas preguntas. ¿Por qué nos tenemos que congregar? ¿Por qué se ha hecho esa pregunta? Y tenemos que entender que el congregarnos no es ni para dominar su vida, ni para restringirle de su tiempo, sino, número uno, porque es un requisito apostólico. Si leemos las Escrituras, la Biblia dice que no nos dejemos de congregar, eso es un punto, ¿verdad? Y congregar tampoco es estar como antes, que antes estaba la gente los 7 días de la semana, pero era un desastre, porque no había tiempo de asumir y establecer la responsabilidad individual de cada familia que tenemos delante de Dios, porque el trabajo no se le puede, la responsabilidad no se puede tirar solamente en la iglesia, en el pastor, en los líderes. Diga en voz alta, hay una responsabilidad mía. Hay una responsabilidad mía como empleado, hay una responsabilidad mía como jefe, hay una responsabilidad mía como padre, hay una responsabilidad mía como esposo. ¿Ve? Que todo eso. Volviendo al comentario del muchacho que me llamó la atención, ¿verdad? Porque son miles y tú entras a esos comentarios rápido, usted ve que están los que están a favor de nada y en contra de todo, con un odio disparando. Sí, allí se reúnen para que el pastor se robe los chavos, ¿sabe? Y no ven el trabajo pastoral, la preocupación. Esta semana yo tuve que visitar tantos lugares, salir, llamar, apoyar. Fulano se murió, el otro está enfermo, tuve que visitar hasta personas enfermas del trabajo. Y la gente, ¿verdad? Manuel y lo compartió un día, yo fui a ver, a ellos no les gusta molestarme, pero no es, a mí no me molesta, eso es porque un pastor genuino sabe que tiene que estar presente en las situaciones. Y yo tengo que saber, se supone, ¿verdad? Si yo soy su pastor, esa es la pelea que yo tengo con ellos dos. Por eso es que la conciencia los termina a lo último, dice, pastor, estamos aquí en el hospital, y a esa hora yo arranco. Pero contestando esa pregunta, que puede ser una pregunta genuina, la razón por la cual venimos aquí, ¿verdad? Y nos congregamos y nos sentamos para oír del Padre la actualización de cosas que nosotros sabemos, pero no conocemos cómo aplicarlas. ¿Ve la diferencia entre saber y conocer? Usted podría tener mucha información. ¿Cuántos leyeron muchos libros? Yo tengo allí libros en caja que llevo 2 años que necesito a alguien que me ayude para traerlos para acá y hacer ahí una librería ahí de libros. Aleluya. Yo hasta pensé ponerle a la librería ya un nombre. Amén. Ella no sabe que le voy a poner ese nombre, pero lo voy a poner para que sea librería fulana de tal. Amén. Nadie mire a nadie. He dicho nombre yo. Manoli, te dije que no mires a nadie. Pero donde yo quiero llevarlos es que nunca menosprecie la importancia de congregarnos. No importa, ¿verdad? Hay situaciones, estamos ante una vida,
Estamos ante muchas cosas. El 2026 no es lo mismo que el 1990. Las cosas antes eran diferentes. Entonces ahora, esto es un tema que yo platiqué con Ugarte, con el apóstol Ugarte, y él me hizo, ¿verdad?, caer en sí, en la realidad que la iglesia tiene que, ¿verdad?, sin perder la edificación y la intención de la enseñanza, tiene que ir trabajando, ¿verdad? No es que uno se va a inclinar a un lado, sino que se tiene que hacer un balance. Amén. Y cuando usted viene, ¿verdad?, ese tiempo que usted se congrega, usted siempre dele valor al Señor, ¿verdad? Dele gracias al Señor por esa palabra. Quizás a lo mejor usted dice, no, pero es que eso no es lo que yo necesito. Hay gente que dice, yo no necesito eso, pero siempre hay un punto en la vida que hace falta. A ver, Jesús le dijo, no se preocupen en el momento que estén frente a algún magistrado, algún problema, que en ese momento el Espíritu Santo les dirá lo que tienen que hacer. Yo le digo, ¿dónde va el Espíritu Santo para que usted diga o haga lo que tiene que hacer? Diga conmigo, a mí mismo. Por eso es importante que usted grabe, memorice, usted asimile, usted entienda la palabra, porque siempre, Daniel, siempre, toda palabra es útil para todas las cosas. Y tenemos que estar abiertos a la enseñanza, al entendimiento. Y más que nada, que es el tema que hoy yo quiero profundizar hoy, que es cómo podemos migrar de saber, de tener información a conocer. Cómo podemos migrar de tener una información superficial acerca de Dios a entender que la aspiración o la común unión en la que yo estoy es que Dios no está a mi lado, Dios me habita, Dios no me acompaña, Él no me visita, Él está en mí. Y eso es lo que tenemos que conocer y tener intimidad con esa realidad. ¿Por qué? Porque eso va a producir un sentido de urgencia, de responsabilidad, nos va a poner un poquito de presión en las cosas que tenemos que hacer, no aquí, créame, es allá afuera. Nos preparamos aquí para enfrentar todo allá afuera. Las cosas, ¿verdad?, que la gente sabe de Dios podían describir hechos en lo temporal de Él. Pues porque es información interpretada, transferida. Usted le escuchó de algún profesor, los famosos reels de este tiempo. Usted sabe que muchísimas personas ya no son pastoreados por su pastor. Ellos mejor se aferran a un reel, a una mala información. Y todo esto no es que usted no las escuche, pero tenemos que siempre a entenderlas y filtrarlas a través de la palabra. ¿Cuántos saben eso? Todo lo tenemos que filtrar a través de la palabra porque todo está sellado aquí. Amén. Yo quiero que usted sepa que lo que yo traigo no es algo nuevo. Yo estoy trabajando y haciendo memoria en ustedes del fundamento que fue sellado apostólicamente. ¿Y para qué? Para hacernos firmes, para crecer sobre ese fundamento y para desarrollar, ¿verdad?, una realidad fuerte y poderosa. Se podrían saber protocolos. ¿Cuántos saben protocolos? ¿Cuántos conocen protocolos en la iglesia? Levánteme la mano. ¿Cuántos? Todos conocemos protocolos, ¿verdad? Se podrían saber protocolos. Por ejemplo, el rey Saúl conocía los protocolos. Él sabía y conocía el protocolo de la ofrenda, pero él no conocía que él no podía hacer eso. Y entonces cuando tú sabes cosas o información acerca de los protocolos, pero no conoces los requisitos de Dios, las líneas, los límites que Dios ha puesto, pues entonces pasamos rayas que no debemos pasar. Y eso fue lo que le pasó a Saúl. Saúl lo sabía, era especialista en estos protocolos, pero ese saber lo llevó a cometer locuras. Saúl cometió tantas locuras, fue tan estúpido, porque él, ¿verdad?, porque pensaba que porque era rey y tenía conocimiento de cierta información, podía hacer lo que le daba la gana. Pero el conocimiento de cierta información no nos habilita para hacer lo que nos da la gana. ¿Cuántos saben que esto es un reino de obediencia? Esto es una vida de obediencia y por eso es que tenemos que entenderlo. Saulo de Tarso sabía el protocolo. El famoso Saulo de Tarso, que fue especialista y fue pilar en lo que es el pacto de la gracia, conocía el protocolo antes de. Pero ¿qué hacía con ese protocolo? Perseguía al mismo Jesús y Jesús lo tiene que interrumpir en el camino y tumbarlo del caballo, de esa falsa seguridad. ¿Usted no cree que en ocasiones el Espíritu Santo nos debe tumbar de nuestros propios caballos?
Y dígame amén, nos debe tumbar nuestro propio, que nos envolvemos en nuestros caballos veloces y nos creemos que porque tenemos cierta información vamos a ir para acá, tacatá, 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 ¿cómo que decía el corito? A caballito de palo, acá. ¿Eso es un coro? Eso no es un coro, ¿verdad? No, eso no es un coro, pastora. Ay, la pastora me dijo que eso era un coro. Job, escucha, eso es para que se rían porque los veo un poquito tensos. Job sabía de oídas. Pero ¿qué le pasaba a Job? Era ciego. Porque conocer, una de las cosas poderosas que produce el conocer es que número uno nos hace ver cosas que antes no veíamos. Y Job sí sabía de oídas, porque, bueno, unos dicen que Job, alguien le predicó, yo creo que Noé le predicó, hay muchas interpretaciones. Job es uno de los libros que más yo amo. Es un libro poético, un libro poderoso y un libro que nos hace ver las luchas cotidianas que tenemos, las tentaciones, las luchas mentales. Estos tres personajes que están ahí escritos, muchas veces desarrollamos esos personajes cuando vamos guiando y nos hablan a nosotros mismos, ¿verdad? Para la toma de decisiones, para no caer en la victimización. Pero de eso nos quita también, ¿verdad? De que fueron también hechos literales. Pero es la vida que nosotros nos enfrentamos, ¿verdad? No es que uno va a estar diciendo, ay, estoy pasando la prueba de Job y lo que tengo es un dolor de cabeza y todavía no le ha salido ni una sarna en la uña del dedo meñique, dicen que ya están pasando la prueba de Job. Pero sí, en la lucha, en la crisis de fe, en la situación de los temores. ¿Cuántas muchas veces no tenemos temores a cosas que van a suceder? Fíjense que Job, Miguel, le dice a Dios mismo, o sea, él mismo concluye en una de las conversaciones con los tres personajes, me sobrevino lo que me temía. Así que eso era una lucha que él tenía y muchas veces, muchos de los problemas que nosotros enfrentamos hoy, que no lo exime de que los va a enfrentar, son situaciones que usted teme. Entonces, mire, realmente te debería entonces entrar en una prueba para que salga. Porque tú tienes aquí, Nicole, un hijo, un príncipe ahí. ¿A ti te gustaría verlo crecer tropezando, golpeándose, sin aprender, sin madurar? La Biblia dice, tú siendo carne humana, ¿quieres eso para tu hijo? ¿Cuánto nuestro Padre Celestial no quiere el bienestar de nuestros hijos, ¿verdad? De nosotros como hijos de Dios. Y esa tiene que ser la aspiración. Y Job sabía, tenía información de Dios. Y esa información lo llevó a cometer locura. Él ofrendaba. De hecho, él no dejaba ni que sus hijos tuvieran una relación con Dios. Él ofrendaba por sus hijos. Y a veces los hijos hay que orar para que ellos mismos tengan, ¿verdad? Usted tiene una responsabilidad de traer a sus hijos hasta que sean adultos. Lo demás le toca a ese muchacho con la semilla sembrada. Algo sí yo sé, que toda persona que se cría en el Evangelio, cuando crece, no se aparta esa palabra. Así que nosotros nos encargamos, ¿verdad? Yo miro a mi esposa porque ella no deja que Chu se acueste sin orar, lo lleva a la cama. Yo a veces estoy así luchando y yo la veo repitiendo la oración con mi hijo y ya él tiene que decir amén antes de acostarse, así grande como está. Amén, esa es una responsabilidad y yo sé que muchos padres lo hacen aquí. ¿Cree, verdad, que ver con claridad esto es importante? Lo es, porque resuelve el problema de la imaginación, resuelve el problema de la creatividad, ajusta la mala información que muchas veces tenemos y la buena información que no es aplicable para todas las cosas, porque no porque todo está escrito aquí es aplicable a usted, pero sí nos proporciona sabiduría. Amén. Por ejemplo, Pablo le escribe a los Corintios que la mujer no hable en la congregación. ¿Usted cree que eso aplica aquí? Eso no aplica aquí porque él tuvo que corregir algo particular de esa iglesia. Así que, pero sí nos enseña que hay ocasiones que ante muchos eventos personalmente nos debemos de callar y orar y guardar silencio. ¿Ve cómo podemos aplicar una palabra? ¿Ve cómo podemos ver los límites de Dios, la ayuda, la sabiduría que podemos encontrar de todas las cosas? Por último, los discípulos en el camino de Emaús han leído sobre ese evento. Jesús resucita, estos discípulos van al camino de Emaús, aleluya, y entonces automáticamente, pues, ¿qué es lo que ocurre? Cuando ellos están hablando de que Jesús había muerto, de que habían rumores de que había resucitado, Jesús estaba caminando con ellos, pero ellos no reconocieron la presencia de Jesús.
¿Por qué? Porque tenían información, pero no conocían a Jesús. ¿Cuándo se le abrieron los ojos a estos discípulos? Dice la Escritura que más adelante, cuando ellos están en la mesa comiendo, Jesús aparece, traspasa la pared, no abre la puerta porque ya tenía el cuerpo glorificado, ¿verdad? Ese cuerpo que es la primicia del cuerpo que nosotros vamos a tener en el futuro. Así que cuando automáticamente Él traspasa esa pared, se sienta, y cuando parte el pan, automáticamente los ojos de esa gente se abrieron. Y entonces ellos dicen, con razón era que nuestro corazón ardía. Así que podríamos arder el corazón. Por eso las emociones tienen que ser evaluadas, querida iglesia, porque el corazón podría arder en nosotros, pero no necesariamente conocer a Dios. Así que conocemos a Dios cuando el pan se parte, conocemos a Dios cuando nos sentamos, cuando nos abrimos a una palabra como esta y asumimos la responsabilidad de migrar de ese saber a lo que es el conocer. También la generación posterior a Josué, ¿verdad? Una historia trágica, porque después que ellos entran, poseen la tierra, Josué puede establecer el gobierno, deja a los jueces, etcétera. Dice, ¿verdad?, que no conocían a Dios, y la Escritura dice que por cuanto no conocían a Dios, a lo malo le llamaban bueno y a lo bueno le llamaban malo, porque eso es lo que ocurre, que la gente, al saber de Dios, llega a sus propias conclusiones, y esto yo lo he repetido muchas veces, y comienzan a decir esto es bueno, esto es malo, esta obra la está haciendo fulano, sin conocer la raíz, sin conocer dónde van esos fondos, y llegamos a conclusiones porque no estamos haciendo un análisis desde el ojo del Espíritu. Amén. Así que tenemos que ver siempre por qué y desde dónde estamos definiendo qué es bueno y qué es malo. Lo he repetido, pero es importante que todos nuestros juicios sean con justo juicio. No juzgar a las personas por sus errores, sino con justo juicio. El justo juicio es el resultado de nutrirnos del árbol de la vida, de la genética de Dios, de ese árbol que nos habita a nosotros. Pero juzgar viene, y llegar a estas conclusiones viene del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Qué es lo que hace ese árbol? Que me dice esto es bueno, esto es malo, pero saca de la ecuación la palabra de Dios. Así que en esta mañana usted tiene que repasar, ¿verdad?, los fundamentos de la palabra de Dios para que pueda ver realmente qué es bueno y qué es malo. Y esto es importante, ¿por qué? Porque va a generar una posición de que si agradamos a Dios o no agradamos a Dios. Nadie hoy está exento, nadie está incapaz de decir que no puede agradar a Dios. Todos podemos agradar a Dios, ¿por qué? Porque el que agradó a Dios en obediencia, que fue el Hijo, nos habita. Y esa vida que está en nosotros nos habilita para entonces hacernos aptos y poder agradar a Dios. ¿Usted no cree que eso es importante? Eso es poderoso, y eso a mí me genera un gozo y una alegría. Y comparto esto y traje todos estos ejemplos porque las respuestas de nosotros van a depender o si sabemos o conocemos. Si sabemos o conocemos. Cuando venga la próxima tormenta, usted va a responder si usted conoce a Dios o sabe de Dios. Cuando venga la tentación de defenderse, usted va a responder si del saber o del conocer a Dios. De esa intimidad que tiene o de ese conocimiento superficial. Y en este tiempo tenemos muchas personas con buenos conocimientos, textos memorizados, así como Pablo, así como estos ejemplos que yo traigo ahora, tienen toda la información correcta, pero ¿qué es lo que ocurre? Los frutos lo delatan. Así que usted podría saber muchos textos de la Biblia, pero que no es malo. Tenemos que memorizarnos la palabra, tenemos que memorizarnos cada texto, todo eso es poderoso. Pero a la vez tenemos que conocer el espíritu de ese texto, porque el espíritu de ese texto nos va a ayudar a ser, ¿verdad?, prácticos en la vida presente, a ser proactivos, a hacer aquello, ¿verdad?, que tenemos que hacer. Israel, usted sabe que Israel conocía también el protocolo. Me gustaría mencionarlo, no voy a traer la porción bíblica, pero está en el capítulo 1 y 2 de Isaías. Dios entran como en un pleito con este pueblo porque estaba ocupado en muchas actividades, pero Dios le dice, miren, ¿saben qué? Sus fiestas y los sacrificios y la sangre de sus sacrificios me apestan, me tienen hasta las narices. Mi alma los despide.
desprecia, los detesta. ¿Cree que eso no es importante en este día que tengamos que verlo? Lo tenemos que ver, porque no se trata de estar ocupados, se trata de si estamos desde esa ocupación agradando, desde la común unión, que es el resultado de conocer al Dios que nos habita, tener esa intimidad, fortalecerla, ¿verdad? En todo momento. Este pueblo tenía mucha actividad, pero lamentablemente no conocía a Dios. Pero como ya había una promesa y el Hijo de Dios estaba corriendo en los lomos de ese pueblo, pues tenía que garantizar que llegara a la cruz, porque después de la cruz, él iba de dos pueblos, iba a ser un pueblo que se llama la iglesia. Y nosotros somos parte de esa iglesia. Den un aplauso al Señor porque somos parte de la iglesia. Rápido, ¿verdad? Deme 15 minutos más. Saber viene de la palabra oidá. Oidá es O-I con punto D-A. Eso es una palabra griega. Esa es la palabra saber. Y esto, ¿verdad?, describe, su significado es que es conocimiento por información. Saber un dato, tener una noción, estar enterado. Hay gente que cuando solo saben, viven enterados de la vida que les habita. Pero no se trata de vivir enterado ni recado, sino que esta vida es para todas las cosas. Donde quiera que usted se mueve es esa vida. También es reconocer, pero reconocer externamente. Usted sabe que de pacto a pacto Dios resolvió un asunto de lo externo a lo interno. Entonces el pueblo antes en el pacto de la ley, sí la gente sabía. No había forma de conocer porque Dios no le habitaba a nadie. Dios no podía habitar esa naturaleza. Pero, ¿verdad? Es ese reconocer externamente, es saber sin practicar. Es como la persona, si está pasando sed, sabe que el agua quita la sed, pero no la toma. Así es la persona que sabe los conceptos de Dios. Sabe que Dios tiene y es la solución a todos los problemas. Si tú estás aquí por primera vez en esta mañana, Dios es la solución a todos tus problemas. Tú no estás aquí por casualidad, tú estás sentado ahí porque el Espíritu Santo te trajo a este lugar para recordarte que no todo está perdido. Amén, que Él te quiere habitar, que Él dio la vida de su Hijo para darte una vida nueva, para que tú puedas, aleluya, experimentar gozo, paz, salud, fe, templanza. Aleluya, para eso el Espíritu Santo te trajo. Amén. Tú piensas que alguien te invitó, pero fue el Espíritu Santo a través de esa persona. Y el Espíritu Santo es quien trae convicción. El Espíritu Santo es quien trae convencimiento. Aleluya. Y una vez tú experimentas esa realidad, tú no vuelves a ser el mismo. Saber es un conocimiento mental sin transformación. Usted ve muchas personas que se conocen toda la Biblia de memoria, pero en sus ejecutorias, lamentablemente, no se da, ¿verdad?, la imagen de esa realidad de transformación. Porque, oiga, si la Biblia dice que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Si Él nos habita, somos un espíritu con Él. El que se une al Señor es un espíritu con Él. La vida cuando pasa, algo tiene que ocurrir. Usted no se puede quedar así mirando para el lado. Usted tiene que saber, es una tragedia que la gente no puede entender la vida que le habite, no sepa cómo ponerla en práctica, no sepa cómo trabajar con ella. Entonces dicen, ay, el pastor, es que no puedo. No, tú puedes, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Conocimiento mental sin transformación es donde no se da un cambio en el corazón, es donde y el corazón tiene que ser trabajado por ti. Escucha bien, tu corazón tiene que ser trabajado por ti. Dios no puede hacerlo por ti porque esa parte es donde está tu personalidad, esa parte es donde está tu voluntad, esa parte es donde están tus emociones y Dios respeta eso. Para eso te dio la vida en tu realidad espiritual, para que migre a tu corazón. Aleluya. Y pueda entonces brotar la vida, como Dios dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Pregúntate hoy, ¿qué está manando? ¿Vida o muerte? Estás a tiempo, hoy tú puedes, aleluya, levantar tus manos al cielo y decir, Señor, ayúdame. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. También, ¿verdad?
la conducta no se altera, no se produce obediencia orgánica. Tan importante es la obediencia orgánica, iglesia. Esta palabra a lo mejor le suena rara, pero yo la menciono muchas veces porque la vida de Cristo en nosotros es orgánica. La vida crece sola, lo que está buscando es espacio. Es como un bebé, crece, si usted lo alimenta, si usted le tiene un espacio, si usted lo cuida, si usted, la verdad, la mamá le da la teta, le da la leche, lo cuida, lo nutre, eso crece solo. Así que es una vida orgánica. La vida de Cristo en ti, Eric, es orgánica. Crece sola. Solamente que tiene que hallar espacio en la carne, tiene que hallar espacio en el alma. Y el alma muchas veces no le quiere dar espacio. ¿Por qué? Porque está inflamada. Está tan inflamada de carne, está tan inflamada de pecado, está tan inflamada de tanta memoria del pasado, está tan inflamada del árbol del conocimiento del bien y del mal que Cristo no hay espacio para migrar a esa realidad del alma. Y una de las cosas por las cuales usted se congrega es para que esa vida migre al alma. La palabra pueda, esa espada, no hay, créame que es importante que estas cosas usted sienta el corte de la espada en su realidad del alma para que esa vida pueda fluir. El prepucio, aleluya, de pecado que muchas veces cubre nuestra alma, que no nos deja ni respirar, tiene que ser cortado con la espada de doble filo que penetra hasta partir el alma y llegar a los tuétanos. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Y también es un saber estático. Les dije orgánico porque crece solo, se mueve solo, hay espacio, podemos obedecer de forma natural. La gente dice, yo no sé ni cómo obedecer. No, tú no has visto al que obedece en ti. Porque el que obedece y ya obedeció está en ti, te habilita para tú obedecer. Está listo, pero no te puede obligar. Por eso es un acto del alma, de la voluntad. Lo contrario es estático, no orgánico. Y es lo que le dije ahorita, que son los datos memorizados. Algo que ya se sabe. Y la gente dice, ay, eso ya yo lo sé. No se ha visto muchas veces y no está mal. No está mal porque yo también lucho con lo que usted lucha. Muchas veces viene una persona, se para aquí, y perdone que lo repita, pero yo respeto a los pastores que en esta casa, a los ancianos, cuando están aquí, hago mis notas, respeto la palabra que enseñan. Porque hay algo que Dios me está diciendo a través de ese mensaje. Aún estando fuera de aquí, crucifico ese mensaje, hago mis notas y felicito a las personas por esa palabra. Porque nuestra vida no es estática, nuestra vida tiene que migrar de lo memorizado a la palabra viva, al pan que nos comemos, a conocer, aleluya, a desarrollar esa intimidad, íntimos con Dios. Esa tiene que ser la meta en esta mañana, salir de aquí, migrar del saber a la intimidad con Dios, en donde abracemos, en donde crezcamos, aleluya, y en donde entendamos la participación. Por último, está entonces el conocer. ¿Qué significa el conocer? ¿Verdad? Saber es oirá, pero conocer, la palabra es ginosko. Diga, vamos a practicar el griego, ginosko. Mira, gracias Cándida, te voy a dar una paleta cuando se termine el servicio. Ginosko. Ahora, ginosko es, por ejemplo, lo dije ahorita, lo voy a volver a repetir porque estamos luchando, ¿verdad? Con distracciones, nuestra mente está pendiente de lo que tenemos que hacer ahorita, ¿verdad? Muchos van a almorzar, otros tienen sus responsabilidades. Pero ginosko es lo que la escritora en Génesis, cuando dice que Adán conoció. La palabra conocer es tener relaciones sexuales. Aquí no hay niños hoy, ¿verdad? La más niña es su Hailey. Pero es tener relaciones sexuales con tu esposa, ¿verdad? Con tu esposo. Y cuando la escritura dice que Adán conoció, el original dice Adán ginosko, Eva. Ginosko. Es tan importante que esta palabra. Cuando tú te haces uno, imagínate que la aspiración que agrada a Dios es que nos logremos hacernos uno en la realidad del alma con Cristo. Que nos sentemos a la mesa sin ningún tipo de problema. Y ginosko significa conocer, pero conocer por experiencia. Es la experiencia
dinámica, orgánica que tenemos diariamente, cada minuto. Por eso nosotros no podemos migrar nuestros momentos de alabanza, adoración y oración como en el pasado, ¿verdad? Que los reducíamos, por ejemplo, cuando pensamos en alabar, pues ¿qué es lo que a usted le viene a la mente? Pues el domingo yo voy y alabo. Pero usted sabe que en el Pacto de la Gracia usted alaba constantemente, porque Jesús, de las cosas que corrigió en la conversación con la mujer samaritana, era que la adoración migraría el lugar y el día a la experiencia diaria. Y por eso dice que los verdaderos adoradores adorarán ¿a quién? En espíritu y verdad. Ustedes dicen que es aquí, ustedes dicen la gente se pelea ahora por los lugares y no está mal, ¿verdad? En la experiencia humana uno, ¿verdad?, tiene su eslogan, su identidad con el lugar, pero tenemos que entender que esta vida tiene que migrar a la experiencia constante. ¿Cuánto tú adoras mientras tú trabajas? No me digas. ¿Cuánto tú oras mientras tú guías el carro? ¿O estás escuchando alguna chabacanería? ¿Cuánto tú lees la escritura o la migras solamente a los textos que yo te pongo aquí? No estoy trayendo condenación, no estoy juzgando a nadie, amado. Estoy trayendo un punto para que pensemos. Porque estamos hablando que el mensaje hoy es migrar del saber al ¿qué? Al conocer, ¿verdad? De la relación a la intimidad, a la común unión. Pues nosotros ya no tenemos relación con Dios. De nuevo, nosotros no tenemos relación con Dios. Nosotros tenemos común unión con Dios. A nosotros no nos visita Dios, a nosotros nos habita Dios. Y Israel no conoció el tiempo de la visitación, tuvieron sus consecuencias y Roma barrió con todo ese gobierno en el año 70. Pero hoy la desgracia de muchas personas es que no conocen el tiempo de su habitación. Israel no conoció el de la visitación, pero hoy muchas personas desconocen cómo funciona la habitación de Dios. Cuando Él dijo, yo y mi Padre vendremos y haremos morada. Moré. Eso es morada en su cuerpo físico. Fíjate, todo el cielo le habita y eso es algo bien poderoso. Ese conocer por experiencia, el conocimiento participando, no observando. El que sabe, observa. El que conoce, participa. Ok, déjame, voy a José, ¿lo entendiste? Gracias por el entusiasmo. El que sabe observa. El que conoce participa. Y de nuevo, no estoy hablando de participar en reuniones en la congregación, es participar en la vida que le habita. Oiga, si no entendemos la vida que nos habita, ¿qué hacemos? Por eso no podemos seguir repitiendo que el domingo vamos a la iglesia. ¿Y dónde usted está el resto de la semana? Usted es iglesia constantemente como vida, usted está en esa vida. Lo que pasa es que la gente no lo quiere entender porque no le conviene. Pero la realidad es que nosotros somos iglesia y nos congregamos y levantamos y hacemos el servicio espiritual. Piedras vivas, levantamos la casa espiritual, pero luego cuando se acaba el servicio, esas piedras vivas se separan y nos vamos y hacemos nuestra experiencia. Amén, nuestro culto racional de forma. Número 2 es conocer por unión. Amén, lo dijimos ahorita, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Es el verbo usado, amén, para esta realidad y este entendimiento. Y tercero es conocer progresivamente. A diferencia de oidá, que es estático, ginosco, diga ginosco. Es dinámico. Emma, deberías preguntarle hoy la pregunta para que entonces un grupo de 30 personas te digan ginosco por lo menos. ¿Qué se acordó del servicio? ¡Ginosco! Ginosco es dinámico, siempre creciendo. Somos conducidos a alcanzar, amén, esa estatura del varón perfecto, querida iglesia. Tenemos que aspirar a eso, a ser ese varón perfecto. Y eso no tiene que ver con sexo. Usted como hombre, como mujer entra, amén, en ese cuerpo, aleluya, que tiene un solo propósito, amén, que es cumplir esas expectativas. Y el conocer que transforma. El conocimiento de Dios en ginosco cambia la naturaleza interior al momento.
Usted no me puede decir que usted, no, pastor, pero es que yo no. En su realidad espiritual, cuando Cristo le habitó y el Espíritu Santo puso las arras y puso el sello en su cuerpo, automáticamente en usted todo el cielo está. Pero lo que pasa es que como usted está evaluándolo desde el alma, que es donde está el desastre en nosotros, y lo digo en mí también para no ofender a nadie, pues entonces decimos, no, pero es que yo no puedo ver. No, es que eso se puede ver. Lo que pasa es que tienes que emigrar del saber al conocer, porque Pablo oraba para que la iglesia conociera. Por eso él no oraba desde las cárceles profundas, para que Dios lo librara de la cárcel. Él decía, oro para que los ojos del entendimiento se abran y la iglesia pueda ver la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Y esto se da, y soy enfático en lo que nos habita, la eternidad, la genética divina. En tu espíritu tú eres igual a Dios. Y es porque el conocer es eternidad. Por eso es que Juan 17:3, mira lo que dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Cuando tú conoces a Dios, eternidad se activa dentro de ti. Piensa por un momento todos los problemas que tú estás pasando, que no los has podido resolver, con tradiciones, con conceptos, con el librito mágico, pero hoy Dios te trajo a este lugar para recordarte que con Dios lo puedes resolver. Aleluya. Que no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Dios es todopoderoso para hacer mucho más de lo que tú piensas o esperas. Pero como tú lo limitas en tu alma, en tu mente natural, y no se da la renovación del espíritu, del entendimiento que se tiene que dar constantemente, no lo puedes ver. Yo te tengo que hablar hoy, meterte la espada ahí al alma, para sacar carne, para que la vida fluya. El esperma de la vida de Dios fluya y tú puedas fructificar. Fructificar en tu finanza, en tu familia, en tu trabajo, en lo natural, donde hace falta que esa vida migre. Aquí es donde tú tienes que ser un solucionador de problemas. La gente quiere, te vas a ir a dormir al más allá. Allí no hay un puesto especial para ti. Es aquí. Es aquí y después el juicio, en donde tendrás que dar cuenta si hiciste o no hiciste. Si respetaste la vida del Hijo en ti o no la respetaste. En donde Dios te dirá, nunca os conocí. Porque donde el Hijo no está, Dios no conoce. A la medida que el Hijo migra, la vida migra al alma, tú te haces conocido delante de Dios. Él te conoce, Él está contento contigo. Como una vez dijo aquí Ugarte, la gente quiere tener, ¿verdad? Que Dios lo tenga contento a Él. Pero vuelvo y hago la pregunta que Él hizo aquí. ¿Cuán contento tenemos a Dios nosotros? Que tenga oídos para oír, que oiga. Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien hace. Aleluya. Mira, yo tengo ganas de correr a aquella esquina, regresar y volver. Aleluya. Uno se tiene que gozar con una palabra como esta, querida iglesia. No estamos solos en este espacio. No estamos solos en este planeta. Aleluya, nos habita el Dios Todopoderoso, y lo que parece hoy que te va a destruir, recuerda que ninguna arma forjada prosperará contra ti. Una vida
vida y un poder indestructible. Alabado sea el Señor. Vida eterna no es saber de Dios, es conocerlo. No, la gente que sabe de Dios no puede. Es conocerlo. Solo saber de Dios es trágico, porque produce curiosos, pero no hijos entendidos en la vida. No podemos seguir siendo curiosos de esta vida. Ay, lo que sentí el domingo. No. Tienes que entender que tú eres un hijo de Dios, que al momento que reconociste la vida y al momento que hoy, si tú estás aquí, reconoces la vida, automáticamente pasaste a ser hijo de Dios. No por tus méritos, sino por el poder de la gracia de Dios. Algo que tú no podías hacer, una muerte que no podíamos tener y una vida que jamás podíamos tener. Una nueva vida. Por eso cada palabra que se predica aquí tiene que producir el entendimiento de dejar de mejorarnos a nosotros mismos y comenzar a ver la vida perfecta que nos habita para solucionar todos los problemas de la vida presente. Nicodemo sabía las reglas de memoria, pero dile a alguien, pero Nicodemo no ginosco. Era, muy bien, Dani, tienes otra palabra, ginosco, vamos, practica. Ginosco, Cándida. Ginosco. Vamos, ginosco. Ya Emma tiene la cámara lista. Nicodemo sabía, pero no ginosco. Era fariseo, miembro del Senedrín, maestro de Israel. Pero como solo sabía de Dios, no conocía el reino en persona que estaba frente a él. Tienes que asegurarte que solamente sepas algo de Dios y no conozcas la vida que ya no está frente a ti, sino que te habita. ¿Era grande eso, querida iglesia? ¡Es grande! A la gente no le gusta porque cuando la ven, cuando la entienden, cuando entienden la operatividad de esta vida, tienen que abandonar todas las excusas y asumir la responsabilidad como hijos de Dios en todas las áreas. Comenzar a entender el rol protagónico que tenemos en la tierra. Por eso, como él solamente sabía, llega de noche. Acto que describe oscuridad física y oscuridad espiritual. Porque tenía datos, pero carecía de luz. Hay gente que tiene datos de Dios, pero viven en la oscuridad. No. Hay que salir, somos luz. Donde quiera que tú estés, eres luz. En el mall, en el trabajo, en las actividades, en todo eres luz. Por eso Jesús dijo que una luz no se pone debajo de una almohada. Se pone para que alumbre y todos puedan ver esa luz. No la luz que produce el árbol del conocimiento del bien y del mal, porque hay gente que piensa que tiene luz, pero Jesús dijo que eran oscuridad. Si vuestra luz, su propia luz es oscuridad, ¿cuánto más las tinieblas que hay en ustedes? Por eso tenemos que asegurarnos que la luz que esté alumbrando en nosotros sea la luz de Jesucristo. Él no tenía conflictos en reconocer a Jesús como maestro, pero no lo podía ver como vida. Por eso Carmen solo sabía. Tenemos que conocer. Dile a alguien, hay que conocer. Le dice maestro, pero no podía verlo como el Dios que le estaba presentando algo mejor. Sabemos que has venido de Dios como maestro, pero Jesús lo confronta y le dice, eres tú maestro de Israel y no conoces estas cosas. No sabes estas cosas. Jesús no cuestionó el saber, pero sí la falta del conocer.
Nicodemo era competente porque sabía, pero lamentablemente ignorante porque no conocía. Y hay gente que son competentes sabiendo, pero ignorantes en el conocer aquello que a Dios le agrada. Jeremías 9 se lo leí ahorita, por Dios. ¿En qué te tienes que alabar? ¿En qué tienes que exaltar? ¿En qué te tienes que alegrar y gozar? ¿Qué es lo que Dios espera? Dios dice, olvídate de todo el afán y actividades que estás haciendo por un minuto por Dios. Y entiende que en lo que yo me gozo es en que tú me conozcas. Dios se goza a la medida que tú lo conoces. Dios se deleita a la medida que tú conozco. El problema no es saber mucho, sino saber tanto que usted deje de conocer a Dios. Tenga cuidado que la información que está recibiendo lo esté alejando del primer amor y de la genuina fidelidad a Cristo. No llame revelación aquello que lo descompone y lo saca del conocer y de conozco con Dios. Si lo que entiendo y conozco de Dios no me lleva a una mayor profundidad con Él, algo hay que evaluar. Jamás la revelación nos saca de la ecuación de Dios. Nos hace más entendidos, más responsables y un % mayor de responsabilidad en todas las cosas, querida iglesia. Pablo clasifica al que sabe como persona, porque el problema es que si usted piensa que sabe, pues entonces ¿sabe cómo Dios lo considera? ¿Cuál es el problema de saber mucho? Que Dios dice que no sabes nada. Ahí está, 1 Corintios 8:2. Sí, los especialistas en los aviondos, todo eso es. Aleluya. Saludos, capullo. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada. Vamos a decir juntos, ¿what? Y esto Dios lo mira porque saber sin conocer activa orgullo, vanagloria. Eso es que el profeta Jeremías dijo, no te alabes en la sabiduría, no te alabes en la fuerza de Egipto, no te alabes en esas cosas. Alábate en conocer, en tener ginosco con Dios. Porque saber sin conocer produce religión, no iglesia. Tenemos que mirar del discurso a la administración de la vida que nos habita. Saber sin conocer produce los Nicodemos escondidos de la vida en este tiempo, pero ausentes de la luz del día. Cuando sabemos, cuando conocemos, no nos importa. Trabajamos mientras el día dure, como dice la Escritura. Trabajad mientras el día dure. Dígalo duro. Biblia. Lea la Biblia, por favor. O propóngase, está a tiempo. 1 de febrero. Hoy cumple Grace. Feliz cumpleaños, Grace. Grace, tu yerna. Amén. Gracias por el entusiasmo. Por eso Jesús no le enseñó a Nicodemo más teología, porque él ya sabía. En cambio, le habla de vida, le habla de nueva naturaleza y le habla de genética divina cuando le dijo que para ver el reino de Dios había que, no, el original dice nacer de arriba. No se puede ver el reino de Dios sin la genética divina. Y todos aquí, si han reconocido al Señor Jesucristo como su Salvador, tienen esa genética poderosa y vida. Y no vamos a entrar porque no estamos juzgando a Nicodemo, lo estamos cogiendo como un ejemplo. Porque Nicodemo no tenía el Espíritu Santo. El problema no era Nicodemo, el problema es la iglesia hoy que tiene el Espíritu Santo y no entiende estas cosas.
Porque Nicodemo era normal que no lo entendiera porque no le habitaba el Espíritu Santo. Pero diga, en mí vive el Espíritu Santo. Y eso te hace inexcusable para no entender una palabra tan poderosa como esta. Considera esto, amada iglesia. El que sabe podría hablar muchísimo de Dios, pero no necesariamente estar viviendo desde Dios. Podría saber doctrina, pero no fruto. Quizás cuenta con información, pero no transformación. Tiene Biblia en la boca, pero no vida en el alma. Vive en la noche, aunque predique de día. En cambio, el que ginosco opera desde la nueva vida. Diga conmigo, yo tengo nueva vida. Ama sin condiciones. Dígalo, ama sin condiciones. ¿Cuántos todavía tienen gente que... Yo prefiero amar a esta persona porque es que tiene cosas en comunes conmigo? ¿Cuántos? ¿Todavía? Sí tenemos, sí, podemos, eso nos puede pasar. Me siento mejor, es que... Pero ¿cuántos se han propuesto en este año amar a esa persona difícil? Compartir, invitarlo a comer. Vamos, hay que obedecer. No, gracias por el entusiasmo, querida iglesia, pero es que eso es así. Cuando salga de aquí, bueno, hoy no, porque no va a boicotear el almuerzo de Honduras. Que de hecho vamos para Honduras a hacer misiones allá. Y me voy a llevar al viejo ese salapastroso que está en Panamá. Lo voy a meter en la maleta. Se va conmigo, aleluya. Pero ahí tiene que hacer lo que yo diga. No es al garete. En una semana tiene que hacer lo que hacen dos allá en Panamá. Camina en fe. Quien ginosco vive en fe. No importa lo que pueda pasar. Él sabe lo que está viendo. Tiene discernimiento, manifiesta a Cristo en palabra, carácter, decisión. No busca a Jesús a escondidas, camina en luz. La demanda, querida iglesia, para ser efectivos es, dígalo de nuevo, ginosco. Póngase sobre sus pies. Gálatas 4:9. Mas ahora, lea esto porque con esto cierro. Esto está poderoso. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos, vamos, dígalo, esta es la espina dorsal de ese mensaje. No es lo mismo que tú conozcas a Dios y que Él no te conozca a ti. No es lo mismo que tú sepas algo de Dios a que tú conozcas a Dios, pero que Dios te conozca a ti. Hasta ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimientos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Hoy más que nunca tenemos que reflexionar sobre esto, querida iglesia. Inmigrar de lo que hasta hoy sé de Dios y que yo salga de este lugar pidiéndole al Señor, pidiéndole al Espíritu Santo que me ayude a conocerle. Porque cuando yo conozco a Dios, Él me conoce a mí. Aleluya, qué cosa tan grande, qué regocijo tan grande. Aleluya, esto es poderosísimo, querida iglesia. Considera esto y el Señor te dé entendimiento con esta palabra. Denle una ofrenda de aplausos al Señor.